Hola a todos, sean bienvenidos al módulo número 3 denominado Bases genéticas de las enfermedades mentales dentro del plan de estudios del doctorado en salud mental que imparte el Instituto Superior de Estudios de Occidente. En esta ocasión estaremos revisando los temas del bloque número 4 denominado Epigenética y trastornos psiquiátricos. El propósito de aprendizaje de este bloque es que ustedes al finalizar logren comprender el origen de las enfermedades mentales, así como los factores epidemiológicos que en ella influyen. Para ello es importante poder abordar diferentes temáticas para lograr este objetivo de aprendizaje, en el cual estaremos viendo los conceptos de epigenética, las alteraciones de las funciones neuronales, las alteraciones de la cognición, emociones y conducta, la enfermedad psiquiátrica y la depresión. El primer tema que estaremos abordando es el concepto de epigenética. El término epigenética fue acuñado en la década de los años 50 para describir el mecanismo por el cual los organismos multicelulares desarrollan múltiples tejidos diferentes a partir de un único genoma. En la actualidad, reconocemos que este proceso se logra mediante marcas moleculares detectables. Dichas marcas generan modificaciones que afectan la actividad transcripcional de los genes y una vez establecidas son relativamente estables en las siguientes generaciones. El uso actual del término consiste en indicar cambios heredables en la estructura y organización del ADN que no involucran cambios en la secuencia y que modulan la expresión génica. Los mecanismos tradicionales de regulación epigenética incluyen la metilación del ADN y la modificación de histonas, entendiendo a estas proteínas como las encargadas de empaquetar el ADN y considerando que los dos tipos de mecanismo participan en la modulación de los complejos remodeladores de la cromatina. La importancia de este mecanismo radica en que interviene durante el desarrollo en la defensa del genoma y en la arquitectura cromosómica de múltiples eucariontes. Los factores epigenéticos alteran el fenotipo sin cambiar el genotipo. La visión clásica de estas variaciones fenotípicas tiene su origen a través de cambios genéticos y medioambientales. Sin embargo, aún en poblaciones homogéneas genéticamente es posible observar variaciones de origen epigenético que surgen de manera aleatoria o como resultado del estrés fisiológico. El siguiente tema que estaremos abordando son las alteraciones de la función neuronal. Primeramente estaremos hablando del neurodesarrollo y los factores que influyen para un neurodesarrollo normal. Es importante que ustedes conozcan que el neurodesarrollo es un proceso de crecimiento anatómico y de capacitación funcional del sistema nervioso que sucede durante los primeros años de vida y por el que un bebé indefenso se convertirá en un adulto autónomo. Por un lado, tenemos complejos mecanismos genéticos que digieren la génesis de las células nerviosas. Su ubicación final pues es el sistema nervioso y hay una formación de conexiones entre ellas y el metabolismo de las sustancias, por lo que se comunican los neurotransmisores. Pero el resultado final dependerá también de los factores ambientales en los que suceda la acción en toda esta maquinaria genética, porque el neurodesarrollo generalmente se produce por la interacción entre la herencia genética y el ambiente en el que se desenvuelve. Estas circunstancias o experiencias pueden inducir cambios en la maquinaria genética sin llegar a modificar la secuencia del ADN, a lo que puede cambiar significativamente su expresión. Al conjunto de estos fenómenos, pues a esto le vamos a llamar epigenética. También existen algunos factores de riesgo que nos pueden ayudar
a lo que es el neurodesarrollo y a las modificaciones del mismo, y hablamos de factores de riesgo como el prenatal, los perinatales y los postnatales. Si hablamos de lo que es el periodo prenatal, pues podemos decir que es una serie de anomalías cromosómicas y trastornos metabólicos y neurológicos de origen genético pueden causar discapacidad intelectual. ¿Como cuáles? Pues las infecciones congénitas que pueden causar discapacidad intelectual, pues son rubiola, citomegalovirus, toxoplasma gondii, treponema pallidum, herpes simple o incluso el HIV, y la infección también actualmente que se ha descubierto que nos causa problemas, pues es el virus de Zika en el estado gestacional. Se ha asociado recientemente con microcefalia congénita y discapacidad intelectual asociada. También existe la exposición prenatal a fármacos y tóxicos que puede causar discapacidad intelectual. El síndrome alcohólico fetal es el más frecuente en estos cuadros, y otras causas son anticonvulsivantes como la fenitoína o el ácido valproico y fármacos antineoplásicos. También la exposición a radiación, plomo y metilmercurio. Algunas veces la desnutrición grave puede afectar el desarrollo encefálico del feto con la consiguiente discapacidad intelectual. Dentro de los factores de riesgo perinatales, pues las complicaciones relacionadas tienen que ver con la prematurez, con la hemorragia del sistema nervioso central, la leucomalacia periventricular, parto en presentación pelviana o con forceps, embarazo multifetal, placenta previa, preeclampsia y asfixia perinatal. También estos pueden aumentar el riesgo de discapacidad intelectual. El riesgo es mayor en recién nacidos pequeños para la edad gestacional, y el deterioro intelectual y el bajo peso comparten causas similares. Los recién nacidos de peso muy bajo y extremadamente bajo tienen un aumento variable de la probabilidad de presentar discapacidad intelectual, lo que depende de la edad gestacional, los eventos perinatales y la calidad de la atención. Y finalmente, el factor de riesgo postnatal es la desnutrición y la privación ambiental, como la ausencia de apoyo físico, emocional, cognitivo, que son muy útiles para el crecimiento, el desarrollo y la adaptación social. Durante la lactancia y la primera infancia pueden ser las causas más frecuentes de discapacidad intelectual en todo el mundo, y las encefalitis, incluidas las neuroencefalopatía asociada a SIDA, las meningitis, infecciones neumocócicas, infección por hemófilos influenza, intoxicaciones por plomo, por mercurio, y los accidentes que provocan lesiones cráneoencefálicas graves o hipoxia pueden provocar discapacidad intelectual. Algunas enfermedades con alteraciones cromosómicas de alteración neuronal pues pueden ser el síndrome del 5P, el síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, trisomía 13, trisomía 18, Turner, la galactosemia y la fenilcetonuria. El tema que abordaremos en este momento son la alteración de la cognición, emociones y conductas. ¿Cómo nacen las emociones? Una emoción nace de la activación de un conjunto de neuronas del sistema límbico como si fuese un circuito integrado. Este circuito, para poderse activar y funcionar, requiere necesariamente de la secreción de mensajeros, neurotransmisores que para las neuronas necesitan que estos neurotransmisores se puedan integrar y lograr comunicarse. Los neurotransmisores tienen como función llevar el mensaje en la comunicación entre las neuronas a través de la sinapsis, y así producir un cambio electroquímico, que es la forma en que las neuronas interpretan la información. Entonces, en los diferentes estudios que se han realizado, se ha detectado
que un grupo de genes inmediatos tempranos a los que se les denomina G y T, entre ellos uno de los genes que es el CFOS, que se activan después de situaciones de estrés y estos van a manipular la expresión de los genes. El estrés produce secreción de hormona liberadora de corticotropina por el hipotálamo para luego ir a estimular la secreción de hormona adenocorticotropa por parte de la neurohipófisis, la cual finalmente irá a la corteza suprarrenal a estimular la liberación de cortisol. El cortisol manifiesta diferentes actividades alrededor de lo que es la conducta humana y particularmente en el cerebro tiene sus receptores para autorregular su secreción. El único problema es que el exceso de cortisol produce apoptosis en el hipocampo y ya que esta región es rica en receptores de cortisol y esto nos puede traer problemas en lo que son las emociones. Y algunos factores genéticos que van a regular la conducta, pues podemos ver que existen algunos factores hereditarios que intervienen y muchas de las conductas pues son complejas, como las capacidades cognitivas, la personalidad y las psicopatologías. Es por eso que estos factores intervienen en la conducta y son la coeficiencia de inteligencia, la creatividad, el retraso mental, la personalidad y la neurosis. La enfermedad psiquiátrica es el siguiente tema que estaremos revisando y abordaremos la genética en las enfermedades psiquiátricas. Diversos estudios de familias, gemelos y adoptados conformaron y han permitido cuantificar la contribución genética en diversas enfermedades mentales y a partir de estos datos se empezó a aplicar en psiquiatría la tecnología de la genética molecular. Esto en un intento de identificar los genes causantes de las enfermedades psiquiátricas. Y entre este intento pues tuvimos diferentes hallazgos de diferentes estudios que se han realizado en donde se han identificado mutaciones en genes localizados en el cromosoma 21, en el cromosoma 14 y recientemente en el cromosoma 1. En la esquizofrenia se detectó ligamiento con regiones del cromosoma 5 y el 11 y posteriormente con el cromosoma 6 y el 22, entre otros. En el trastorno bipolar se han señalado zonas implicadas en el cromosoma 11, en el 18 y en el cromosoma X. Y en el alcoholismo y otras dependencias son múltiples los estudios que señalan la asociación con receptores de dopamina y en particular con el D2. La complejidad genética de los trastornos psiquiátricos pues, nos habla de que existen mecanismos de transmisión desconocidos, que hay una intervención de varios locus con efecto aditivo, que podemos hablar de que hay trastornos de penetración incompleta, que hay trastornos de etiología heterogénea y generalmente la mayoría de los trastornos psiquiátricos tienen una etiología multifactorial. Es por eso que hay una complejidad genética de los trastornos psiquiátricos que estaremos abordando en el tema del bloque número 4. Finalmente estaremos tocando el tema de la depresión, donde la depresión sabemos que es un trastorno mental frecuente que se calcula que afecta a 350 millones de personas en el mundo. Generalmente pues lo encontramos mayormente en mujeres que en hombres y en el peor de los casos puede llevar la depresión al suicidio. Este trastorno puede afectar a personas de todas las edades y a menudo se transmite de padres a hijos, ya sea por genes, comportamientos aprendidos en el hogar o en su entorno. Aún así, la depresión suele ser desencadenada por un hecho estresante o infeliz en la vida y por tanto podríamos decir que la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Entonces, la depresión la vamos generalmente a asociar a factores sociales, a factores psicológicos y en este módulo
estaremos abordando los factores biológicos que nos pueden llevar a una depresión. Entonces, las bases genéticas que estaremos abordando en estas bases biológicas, pues es que fuera de las regiones del cromosoma 19 que se asocia a la depresión mayor, se detectaron 16 genes que están estrechamente relacionados con la depresión, tanto en varones como en mujeres, pero no en ambos géneros. Son lo que se denomina genes específicos de género. Con esto damos por terminada la revisión de los temas del bloque número 4 del módulo número 3, bases genéticas de las enfermedades mentales.